La que más me impactó y la que me parece que concentra lo más valioso del texto es este trabajo sobre la voz propia. La voz propia, hay momentos en el libro en los que se siente más la voz propia del estudiante, pero también aparece la voz propia del docente. Es una buena conjunción entre la reflexión sobre las tensiones que tenemos y cómo esas tensiones las podemos traducir a unas prácticas más reflexivas, más dialógicas también. Que creo yo que nos podrían ayudar a acercarnos más a las necesidades de nuestros estudiantes. A mí el texto me resultó un texto sumamente rico, muy interesante, una apertura que no me suele acontecer leyendo algunos otros textos del campo de la educación, donde está demasiado puesto el énfasis en lo que hace síntesis, y este es un texto que tiene un desarrollo por efecto de una investigación bien llevada y que deja las cuestiones suficientemente abiertas, con cierta plasticidad, de forma tal de suscitar un interés por la lectura y un interés en lo que se transmite como perspectiva a implementar en el campo de la escritura. Me parece que es un texto sumamente rico, con voz propia. Es un texto desalienante, lo diría así, muy constructivo en las propuestas muy concretas con las cuales concluye y que permite pensar algunas cuestiones para resolver algo de los impedimentos que suelen acontecer a cualquiera para asumir su propia palabra. En ese sentido da un montón de recursos que son valiosos para que nuestros estudiantes y aún cada uno de nosotros encuentre formas de facilitación respecto de la escritura. Tal vez lo que más nos tipifica, que es nuestra condición de seres hablantes, nos ponga frente a ese compromiso tan particular de asumir las consecuencias de tomar la palabra. Hay una preocupación en todo el texto entre la dimensión pedagógica y la dimensión certificante. Creo que permanentemente estamos en una posición de apostar a la emergencia del deseo y del entusiasmo del potencial escribiente, si nos autorizamos a decirlo así, y la norma que nos lleva a tener que poner como evaluación una calificación, una nota, y la tensión discursiva que se manifiesta entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y las legalizaciones que son inherentes al circuito jurídico en el que estamos insertos, por lo menos en los dispositivos universitarios. Tal vez el único sentido, el único gesto de la escritura sea escribir, sin tener razones para hacerlo, ni de antemano ni a posteriori, ni razones mayúsculas ni minúsculas, ni escribir para ser alguien en el mundo, ni para el futuro, ni para el porvenir, ni para la posteridad, ni para asumir una posición desde la cual ver el mundo, ni para autorizar a que otros tomen esas u otras posiciones, ni para avanzar en la vida, ni para retroceder, ni para ser mejor o peor persona. En la escritura no hay otra razón que el amor y el desamor por las palabras, la pasión y el desasosiego por las palabras, la atracción y la repulsión por las palabras. La pregunta no es ¿qué es la escritura?, sino más bien ¿cómo llegamos a ella? Escribir es como haber llegado al medio de nuestro cuerpo, y es allí donde se torna un gesto formativo. Yo creo que escribir con voz propia en algún punto es escribir con otros, porque en la escritura de uno hay múltiples voces que atraviesan y que forman nuestra voz propia. Y un poco creo que ese es el desafío
como enseñantes, ayudar a que los estudiantes encuentren su voz propia a partir de las voces de otros, que esas voces de otros son los autores que leen, las experiencias que tienen, la gente con la que conversan, incluso las conversaciones con nosotros. Y también quisiera plantear esta idea de la escritura como una conversación, ¿no? O sea, una conversación que no termina y en la que siempre somos muchos. Considero que una de las ideas centrales de este libro es que la escritura de los estudiantes es escritura que pedimos. En esa escritura estamos también nosotros implicados como maestros, como enseñantes. El libro habla sobre la experiencia de escribir. El libro habla sobre lo que nos pasa cuando escribimos, pero no hay ni una sola referencia a las normas APA, no hay ni una sola referencia a los conectores, ni al sujeto ni al predicado, ni a la estructura de los textos en un sentido, digamos, analítico. No habla de lingüística ni de gramática. El texto habla de lo que nos pasa cuando le pedimos a los alumnos que escriban y ellos nos dicen 8 páginas, no es mucho. O le pedimos que escriban una reflexión acerca de, y en la reflexión encontramos nuestras propias palabras y decimos, ¿esa es tu reflexión? ¿O eso es lo que vos esperás que yo lea de un texto reflexivo tuyo? Habla de lo que nos pasa cuando les pedimos que escriban con su propia voz y encontramos y reconocemos esa lucha despiadada a veces entre las expectativas que tienen del texto encargado, del texto pedido, y nuestro primer impulso fue pensar que había una batalla terrible entre las ganas de aprender a través de la escritura y las ganas de aprobar a través de la escritura de los alumnos. Y pensamos que esa era una división absolutamente insalvable. Si tenés ganas de aprobar, sos mezquino, egoísta. Esas ganas de aprobar obturan tus ganas de aprender y como alumno no tenés ninguna posibilidad de enriquecerte. Y hay un capítulo que empieza con esa idea y termina diciendo capaz que no. Termina diciendo a lo mejor hay que poner en otro lugar tendemos a creer que los profesores intentan fomentar el pensamiento crítico, perdón por la palabra, de los alumnos y que los alumnos se resisten y en realidad hay un conservadurismo absolutamente compartido en muchas de estas experiencias que nos suceden cuando nos ponemos a escribir juntos, cuando pedimos escritura, cuando encargamos escritura, cuando producimos escritura en estos contextos.